Amén. Compasión. Quiero compartir esto es una expresión muy conocida por todos nosotros, ¿no? La palabra compasión la entendemos de inmediato, es algo que no nos es ajeno, ¿no? Entendemos lo que quiere decir, entendemos el significado, pero entendemos que es una motivación que hacemos a las personas de una forma, no sé, física, les ayudamos mentalmente o emocionalmente, es donde más se usa la palabra compasión. Cuando dicen, mira, tengo un poquito de compasión, se refiere a algo físico, a algo emocional o a algo mental. La persona con ciertas condiciones o necesidades físicas necesita la compasión de alguien más, o si su problema es mental o algo emocional. Aunque normalmente usted no escucha la palabra compasión espiritual porque no existe. Habrá quien se la invente siempre, porque tenemos siempre gente que para sonar smart o sonar espirituales, a veces una palabra con otra, pero la palabra compasión espiritual no existe, porque todas las demás cosas, la física, la mental y la emocional, es una evidencia de una persona espiritual. Nadie que no sea espiritual no puede actuar para ayudar de forma física a alguien, para ayudar de una situación mental o una forma emocional. Esto no es algo que se finge. Y no importa si eres bueno o si eres malo, no importa si eres cristiano o ateo, tienes dentro de ti algo que no puedes negar, que es el soplo del Espíritu de Dios. Entonces, eso espiritual que hay en nosotros es lo que nos hace actuar con compasión. ¿No le parece a usted curioso que los cárteles en los diferentes países, los narcotraficantes más grandes del mundo, son una de las cosas que reconocen de ellos es su compasión? Que ayudaban a los vecinos, que eran lo mejor. Y ¿sabe que nunca se escondieron? Se mantenían en el mismo barrio toda la vida. Se mantenían en los mismos pueblos. Porque la gente veía en ellos compasión. Mucho de lo que las iglesias ahí en esos lugares no hacían, lo hacen esta gente de estos carteles. Y no le mencione usted a su madrecita ni un sobrino de ellos, porque cuidan de la familia, pero matan a todo un pueblo y venden drogas y hacen todo. Pero ¿por qué hay esto todavía originalmente en ellos? Porque hay un soplo de Dios. Hay un soplo de Dios. Pero ese soplo de Dios está sujeto también a un alma con libre albedrío, que decide emocionalmente, actúa físicamente y hasta mentalmente controla y se sobrepone por encima de lo espiritual. Por eso, la compasión se podría definir como, no sé, un fruto, se podría definir como una evidencia, se podría definir como una prueba de que hay en la persona algo de Dios. Mírese. En Éxodo capítulo 2, versículo 6, se habla de que la hija de Faraón vio a Moisés bajar y dice que lo escuchó llorar y tuvo compasión, dice el versículo 6. ¿Cómo alguien que está destinado para destruir, matar y especialmente siendo la heredera de alguna forma también al trono de Faraón, es la que tiene compasión? O sea, parecía que solo los cristianos tenemos que tener compasión, solo la gente buena. Bueno, esto es una evidencia en todos, pero en los que profesamos que alimentamos más el espíritu, que vamos a la iglesia, que leemos las escrituras, que oramos, pues no debería ser algo tan sorprendente. Lo de la hija de Faraón sí es sorprendente, que tuvo compasión de aquel niño que lloraba cuando había un decreto de asesinarle porque representaba una amenaza contra su reino. Pero dice la Biblia en el versículo 6 de Éxodo capítulo 2, tuvo compasión. O sea, es algo que está innato en la persona. En Lamentaciones, refleja la Biblia en Lamentaciones capítulo 4, versículo 16, dice, la ira de Jehová la ira de Jehová los apartó. ¿A quiénes? A los que miraron, mas no respetaron la presencia de los sacerdotes, ni tuvieron compasión de los viejos. O sea, miren, dos temas de compasión, evidente desde el libro de Lamentaciones, una forma de sabiduría, de hablar. Dios aparta a quienes no tienen compasión de las personas ancianas, o sea, un tema de cuidado. Pero lo más interesante que yo quiero concluir hablándote de Jesucristo. Deme un aplauso.
hablándote de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, una evidencia de compasión. 3 evidencias de compasión. El Señor Jesucristo, número 1, tuvo compasión de los perdidos. Dice Mateo 9:36 que mirando la multitud, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Jesús tuvo compasión de ellos. Lo miró porque estaban dispersos y desamparadas. Que es el rebaño de ovejas en busca de pasto verde. Siguen solo una de las ovejas que tiene la campana, que es la que va al lado del pastor. Entonces, las que va sonando la campana, las demás le siguen. Y usted ve toda aquella fila, pero siguen al pastor que tiene la oveja con la campana. Pero cuando no está el pastor, la oveja de la campana no se mueve, porque no sabe hacia dónde ir. Y si por necesidad se mueve, podría moverse para encontrarse con el peligro que le puede alcanzar. Jesús lo vio y vio al pueblo con compasión. La Biblia dice en Mateo capítulo 14, versículo 14, y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que estaban enfermos de ellos. Una forma de compasión no es solo predicar el evangelio y compartir las buenas nuevas de salvación con otros, sino también hacer misericordia con los enfermos. Llamarles. Saber en qué podemos ayudarles. Y la gloria de todo es lograr orar y que reciban sanidad. Porque somos portadores del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios en nosotros. No solamente decimos, ay hermanito, ahí tiene un pedazo de pan, mójelo en agua. Podemos darle, pero también podemos darle lo más anhelado en su corazón, que es la salud al visitarle. Una salud que puede ser física, una salud que puede ser mental o emocional. Al compartir con ellos el evangelio, pero también visitarle. Jesús tuvo compasión de los enfermos y les sanó. Y ese mismo espíritu que estuvo en Jesús, él mismo lo declara, está sobre nosotros y cosas mayores podemos hacer. Alguien diga amén o váyase. Ah, bueno, dijo amén. Pues quédese. Ese espíritu está en nosotros. No es algo que vamos a tomar prestado o que ya se nos venció la factura o el crédito, no tenemos crédito suficiente. Está y mora en nosotros. Amén. Escribe entonces amén. Mora en nosotros. La palabra compasión, cuando se ve de una forma visible, pues tienes más entendimiento. Mire un video de compasión. Mire esta persona y cómo termina sus días cuando es encontrado por esta iglesia y cómo le reciben a esta persona vagamunda de la calle. Esto es una persona real, esto no es una dramatización. Razón de vivir, me diste cuando ya no tenía. Entonces llega una iglesia, un grupo de hermanos de una iglesia. Extendiste tus brazos y se lo llevan. Cuando el mundo me abandonó. Me diste alegría. Esto es real, esto no es una dramatización, hermanos. Mire apenas cómo puede subir. Me diste amor cuando nadie me quiso amar. Es por eso que yo te amo, Cristo. Es por eso que te amo, Señor. Llenaste mi vida y mi corazón y una nueva criatura yo soy.
estaba él cuando lo reciben en este centro Yo te canto, de ayuda. y es por eso que te alabaré. Me diste amor cuando nadie me quiso amar. Aleluya. Bendito Dios. Cambiaste mi llanto y mi lamento en gozo. Aquí lo reciben en el hogar y le dan una cama donde dormir. Mire qué pequeño espacio y cómo lo usan para que esta vida pueda descansar. Mire, no se quitan ni los zapatos. Ahora mírelo después en la iglesia, en la parte derecha de su pantalla. Transformado y en la iglesia adorando. Aquí está un día testificando en la iglesia. Mire qué lindo. Amor En la iglesia, Cuando nadie me quiso amar. llorando. es por eso que yo Mire cómo besa al pastor. El hermano Edgar Díaz es por eso falleció en el 2012, apenas unos meses después que se hizo esta compasión con él. Historias como estas todos los días pasan y a veces los cristianos somos los que menos participamos de ella. Como si la compasión fuese algo de los más ricos o de los más que tienen ministerios o del gobierno o de las fundaciones. En cambio, recibir a esta persona es una evidencia de los frutos de Jesús en nosotros. La compasión de ayudar al perdido, mostrándole un plan de salvación, al enfermo, proteger. Pero en el capítulo 15, versículo 32 de Mateo, dice, y Jesús llamando a sus discípulos, dijo, tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que han estado conmigo y no tienen que comer. Ya ustedes conocen la historia de cómo hizo los milagros, de aquellos pequeños panes, pero cómo tuvo compasión de ellos. Pero casi nunca ponemos atención a esta expresión de Jesús cuando dice, porque han estado conmigo. Han estado conmigo y no tienen que comer. Agotaron lo que tenían de comer prefiriendo al Señor. Y el Señor tuvo compasión de ellos. Nos encanta hablar de esto de imitar a Jesús. Con una sola palabra podríamos lograr 3 cosas que imitaríamos a Jesús. Lo imitaríamos predicando el Evangelio y compartiendo las buenas nuevas con otro, haciendo compasión. Les imitaríamos cuando vemos a los enfermos y podemos de alguna forma aliviar su dolor y estar pendiente de ellos y orar por la salud de ellos. Pensar siempre en que la oración y la necesidad de alguien más podría ser más importante que solo la mía. Porque cuando oramos por otros y vemos el milagro de Dios, es fortalecida nuestra propia necesidad de fe. Es vista nuestra necesidad porque vemos el milagro de Dios en otros. Pero también cuando podemos ayudar a los hambrientos y hacer compasión de alguna forma. ¿Qué es compasión sino algo que se hace? Por eso lo puse con ese asterisco en el medio. Por supuesto, no se escribe así. Pero compasión, le quito el asterisco para los que dicen así no se escribe, pastor. Pero no es algo sino aquello que se hace con compasión. Que lo haces desde el corazón. Y con esa sola palabra, cuando la hacemos, evangelizamos. Ayudamos a los enfermos y a los hambrientos en una sola palabra. Hagamos y tengamos la compasión de Jesús como el mejor de los ministerios al que todos somos llamados. Pero hagámoslo con pasión.